yo te buscaré. Muy buenos días, queridos amigos de la Iglesia del Puente. Bendiciones. Bienvenidos a este ciclo de devocionales de Mañana Te Buscaré, que se emiten de lunes a viernes, 8:30 horas. Es un momento especial para poder comenzar el día con la palabra del Señor. Si no lo podés escuchar en directo, escuchalo después, o podés compartirlo también a tus amigos, familiares, para que la bendición de comenzar el día o de tener por lo menos un momento en donde meditamos todos los días una porción de la palabra de Dios alcance a los nuestros, alcance a nuestros seres queridos. Qué importante que es eso. Si uno de nosotros le comunica esto a 4 o 5 personas, imaginémonos el mover poderoso del Señor en nuestra familia, en nuestra ciudad, en el lugar donde nosotros habitamos. Por eso te invito a que puedas ser parte de este mover, de estas mañanas de devocionales, retransmitiéndolo a otras personas que están seguramente deseosas de escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios te va a transmitir eso, te va a transmitir vida y vida en abundancia. Y siempre que comenzamos un tiempo de devocionales, nos ponemos delante de la presencia del Señor para adorarlo, para exaltarlo, no solo por lo que Él hace, sino sobre todas las cosas por lo que Él es. Por eso te invito a que escuchemos una alabanza de nuestro coro de la iglesia, que verdaderamente va a ser una bendición a tu vida. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravilla. Es hermoso verte adorar a Jesús. Vecino. Quiero compartir con ustedes una palabra hermosa que se encuentra en el libro de Habacuc, que es un profeta menor. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y todo el libro de Habacuc son 3 capítulos, es un libro muy cortito, pero verdaderamente muy enriquecedor. Habacuc, un profeta, aproximadamente escribe esto en los años 600, antes de que se produzca la invasión de los babilonios, o sea, de todos los caldeos, a las tierras de Jerusalén y alrededores, todo lo que es Judá. Y precisamente el nombre Habacuc en hebreo quiere decir ceñir, ceñido, viene de esos términos. Y la misión de Habacuc era
en realidad ceñir, o sea, ajustar, abrazar, ajustar, tener consigo, digamos, al pueblo, ¿no? Contener al pueblo, porque iban a venir épocas de crisis muy importantes. Si uno lee todo este libro de Habacuc, en el primer capítulo, este profeta, que era como una especie de cantor, ¿no? Comienza su libro con una queja, con quejas a Dios. ¿De qué se quejaba? Bueno, se quejaba de la iniquidad, de los impíos, de cómo los impíos prosperaban, y se quejaba de la violencia que todo esto generaba. Ahora, pero esto no era en las afueras de Israel, o sea, mirando a, digamos, los enemigos de Israel. No, esto era puertas adentro de Israel. O sea, la gente de Israel estaba haciendo las cosas muy mal, que gobernaban hasta los que estaban acompañando todo ese tiempo previo a la conquista babilónica. Entonces, la situación era una situación de crisis en muchos sentidos, pero en especial de crisis en lo religioso, de crisis en lo moral. Entonces, Habacuc lo que hace es, al quejarse, él estar en realidad mirando las circunstancias, como muchos de nosotros cuando nos quejamos de situaciones que puedan pasar quizás en el país o en la familia o en el lugar de trabajo. Uno mira quizás más que nada las circunstancias. Ahora, frente a esa queja, Dios le contesta. Y Dios, justamente, que es en el capítulo 2, donde Dios le contesta, y le contesta que bueno, él justamente lo que va a hacer es tomar a un imperio extranjero como era el babilónico y permitir esa invasión, como consecuencia de toda la iniquidad que estaba viviendo puertas adentro Israel, porque esto de la iniquidad, de los impíos, de la manera de proceder impía y de la violencia, era entre ellos. La misma nación, en las formas en que se organizaban, que no eran las correctas, no eran las que Dios había trazado ya desde los tiempos de Moisés. Entonces, en este capítulo 3 vemos, hay un cambio en Habacuc, porque él pasa de la queja, y una vez que recibe esa contestación de parte de Dios, esa respuesta, él tiene una actitud distinta, porque el capítulo 3 es como una oración, pero es una oración que podría ser un cántico, porque era ejecutado con un instrumento de cuerdas, y como lo hacía David de pronto con los salmos. Entonces, en este capítulo 3, que leímos tan solo los primeros versículos, acá Habacuc le dice, a Dios le pide un avivamiento. ¿Sí? Frente a una, uno podría decir, bueno, el avivamiento podría decir, bueno, tendría que ser en una época donde está todo bien, como la sociedad súper organizada, todos en buenas relaciones, Señor mandó un avivamiento. Pero estaban en una crisis tremenda y a punto de ser invadidos y que las cosas se complicaran aún más. En un tiempo así de crisis grande, Habacuc le dice, Señor, envía un avivamiento, que lo dé a conocer. Y la obra en sí del avivamiento es una obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que venga ese avivamiento? Y bueno, mucho de lo que habla ahí lo que habla Habacuc. Acá Habacuc lo que hace es, en este capítulo 3, elevar un clamor hacia Dios, no solo por él, sino por todos. Y también el avivamiento, porque el avivamiento depende de Dios, entonces uno se lo pide a Dios, pero tiene que haber un avivamiento personal. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya un avivamiento también en lo personal? Y bueno, es importante que observemos, para poder tener un avivamiento, que observemos nuestras conductas, cómo es nuestro comportamiento. ¿Es acorde a lo que Dios dice? ¿Se sale de la guía de Dios? Tiene que ser acorde a lo que Dios dice, a sus principios.
Ahora, también tenemos que observar nuestra manera de hablar, también nuestra manera de comunicarnos con el otro. Tiene que ser la correcta, la que edifique al otro. Y por otro lado, nuestra comunión con Dios. Observemos cómo está nuestra comunión con Dios. Eso de poder tener una relación personal cada día más amplia, más abierta. Y ahí va a venir ese avivamiento. Entonces Habacuc le está diciendo, bueno, mandá ese avivamiento, envíanos ese avivamiento para todos, en lo personal, en este tiempo, en el tiempo que vos determines, pero pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que Él lo esté haciendo, aún viviendo en un momento como estaban viviendo de mucha crisis. Y en definitiva, ¿no? En este capítulo 3 lo que vemos es una actitud, la actitud que toma Habacuc con respecto a este periodo de crisis, porque en el versículo 3, él lo que hace es de este capítulo 3, él lo que hace es glorificar a Dios. Le dice ese versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces, un consejo para estos tiempos de crisis, para nosotros estar en estos tiempos, digamos, poder en estos tiempos de crisis ser avivados, ¿no? Tener esa particularidad de ser siempre personas que con todo lo que hacemos y decimos y practicamos, que estemos glorificando a Dios. También Habacuc lo que hizo, cuando uno lee todo ese capítulo 3, nos damos cuenta que se dio un espacio para poder tomarse un tiempo de silencio. Porque vos vas a ver que en 3 oportunidades a lo largo de ese capítulo 3 aparece la palabra Selah. Y esa palabra Selah es un silencio, es una pausa que tenemos que hacer como para poder meditar lo que Dios nos está diciendo, para poder saber qué es lo que quiere que nosotros hagamos, para dejar que Él nos guíe, para dejar que Él nos hable. Ese silencio tan importante que es apagar todas las voces de alrededor y meditar solamente en Él. Entonces, en épocas de crisis, hagamos un Selah. Por otro lado, desde el versículo 17 al 19 de este capítulo 3, que es quizás desde el punto de vista de lo poético, lo más precioso que uno lee en Habacuc, es como una especie de un canto, un himno de fe. Y se los quiero leer. Capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Poética, mirado desde el punto de vista de la poesía, es absolutamente precioso. Y en lo que nos quiere decir acá Habacuc, ¿no? Qué importante estos conceptos, porque él está diciendo, aunque te falte todo, porque acá está mencionando todos los recursos que eran claves en el territorio de Israel, porque habla de la vid, habla de la higuera, habla del olivo, habla de las ovejas, habla de las vacas. O sea, los principales recursos propios de la tierra, de esta tierra, aunque todo eso falte, dice, con todo eso, y acá vemos la actitud de él maravillosa, ¿no? Porque pensemos que está en una situación de crisis. Él habla de, me alegraré. ¿En quién?
en Dios se va a alegrar, o sea, va a tener manifestaciones digamos así, de su espíritu de alegría frente a Dios. Y dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él se va a gozar. Aunque haya crisis, ¿te podés gozar? Sí, te podés gozar porque Dios te dio la salvación. Dice, el Señor es mi fortaleza, o sea que está hablando de que Dios es nuestro refugio. Dios es ese lugar en donde uno se puede resguarecer. Es el lugar donde uno está como aislado de los ataques de los enemigos. Él es el que te va a dar fuerza y te va a sostener. Él es ese refugio. Entonces, acá él distingue estas cosas, que se va a alegrar, que se va a gozar, que Dios es el que lo cuida, el que lo fortalece. Y dice, hace mis pies como de ciervas. Los ciervos son animalitos que pueden andar perfectamente en terrenos sumamente escabrosos y estar perfectamente pastando en los pastos, en los prados de las alturas sin ningún tipo de inconveniente. Justamente van a las alturas a buscar esos pastos porque son muy tiernos, tienen allí el alimento. Entonces, para vos y para mí quizás andar en esos terrenos escabrosos pueda ser bastante difícil, pero estos animalitos están adaptados. Y acá Dios, en esta comparación, Habacuc está diciendo que Dios hace que vos seas como ese animalito que anda en terrenos escabrosos, que vas por las crisis caminando como si estuvieras en lo llano, pero a su vez te hace estar en las alturas. O sea, estar en las alturas nos habla de estar cada vez más cerca de Dios, de su palabra, de lo que Él tiene para nuestras vidas, de sus consejos, de sus principios. Sea una persona que supera ese momento de crisis. Por más que alrededor haya crisis, vamos como caminando por arriba de esas crisis, porque el estar en Cristo, el estar en el Señor, el poder tener esos tiempos de comunión con Él, no hace que mengue la crisis, pero vos te elevás y la crisis se ve de otra manera. Entonces, el gran consejo de Habacuc en estos tiempos de crisis, porque no podemos negar que como país estamos atravesando un tiempo de crisis, quizás te toca pasar también tiempos de crisis en tu familia, en tu trabajo, con la salud, en otros aspectos, quizás ministeriales también, momentos de crisis. Pero acá el Señor, y tomando el ejemplo de lo que dice Habacuc, a través de Habacuc, el Señor nos está hablando y nos dice, alegrate, nos dice, gozate, nos dice que Él es Él es el refugio, refugiate en Él, y que de esta manera vas a poder estar caminando como si nada pasara en esas alturas, y vas a poder estar bien alimentado, como Él sostiene a cada uno de los seres que creó en la naturaleza, con más razón a vos y a mí, que somos el sumum de su creación. Por eso confiemos que este tiempo de crisis que nos pueda tocar vivir, lo vamos a poder pasar de esta manera, alegres, gozosos, siempre confiando en el Señor y estando por encima de la crisis en las alturas espirituales. Que Dios te bendiga. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, ¿de quién la gloria es? Maravilla. Es hermoso verte adorar a Jesús. Vecino, maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Decile, Santo, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado, maravillado. Por favor, cantar una vez más. Aleluya. Maravillado estoy de ti.
hermoso, Jesús. Eres maravilloso, Señor. Santo Dios, la gloria es maravillado estoy. Maravillado estoy. Vamos a orar en esta mañana y a poder entregar todo lo que en el fondo de nuestro corazón sentimos, tenemos y estamos viendo que quizás nos toca pasar alguna situación de crisis. Si estás en esa situación de crisis hoy o ves que a nuestro alrededor, como nos toca ver en la sociedad, no solo en Argentina, sino a nivel mundial también, vemos crisis, vemos muchos países en guerra, vemos situaciones de hambre, vemos situaciones verdaderamente muy dolorosas, que podamos tener la sabiduría de Habacuc, que él supo superar ese momento de queja, escuchó a Dios y luego pudo adorarlo, cantarlo, mientras va esperando que esta crisis pueda ir menguando o que venga aún la crisis, se haga cada vez más prominente, más dura, como ocurrió en el caso de Habacuc. Fue más duro el tiempo que siguió porque vino la conquista babilónica. Dios permitió eso, pero para poder tener un pueblo luego renovado, luego un pueblo que lo vuelva a mirar a Él, un pueblo con verdaderamente un deseo de caminar en sus propósitos y caminar en sus principios. Por eso vamos a orar a Dios para que nos dé esta sabiduría en estos tiempos de crisis. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Toda gloria, toda honra, toda alabanza a tu nombre. Tú eres Dios y Rey y amo de todo lo creado. Señor, nos rendimos ante tu presencia santa. Nos rendimos. Y si tenemos en este momento preocupaciones, si tenemos alguna crisis personal, este es el momento de poder entregarla, Señor, esa crisis, para que tú puedas estar resolviendo, Señor, ayudándonos a caminar en esa crisis de forma tal que pueda pasarnos como pasó con Habacuc, que él verdaderamente superó ese tiempo de crisis de crisis personal, a pesar de la crisis que lo rodeaba. Él pudo, Señor, poner la vista más allá. Él pudo, Señor, tener la sabiduría para alegrarse, para gozarse en los tiempos que estaba por venir, los tiempos que estaba viviendo y los que iban a venir, y poder considerarte a ti como su fortaleza. Tú eres el refugio al cual tenemos que ir. No hay otro mejor refugio que tu presencia, que tu compañía, que la comunión contigo, oh Dios poderoso. Por eso venimos en esta mañana, porque queremos ser, Señor, como dice acá el profeta Habacuc, como esos siervos que van caminando en esos terrenos escabrosos, pero que van rumbo a esos pastos delicados que tú tienes en las alturas. Queremos ser, Señor, como esos animales que tú has creado, Señor, y que lo has creado con ese propósito de que pueda estar en esos lugares tan difíciles, pero subir a las alturas. Señor, haz que nosotros podamos caminar por donde nos toque caminar en medio de una crisis y de crisis aún peores que puedan llegar a venir, pero que no nos sepulte la presión social, que no nos sepulte la presión de los trabajos, la presión social, sino que, Señor, podamos ir siempre hacia las alturas, ir siempre en búsqueda de esos pastos que están allá arriba en la montaña. Ir a esa montaña implica ir hacia arriba, ir hacia ti, Señor, y confiar plenamente en que tú lo harás. Oh, bendito sea tu nombre en esta mañana y, Señor, clamamos para que tú nos des esa sabiduría como la que tuvo Habacuc, como la que han tenido otros tantos profetas que han, Señor, has usado en esos tiempos para poder proclamar la libertad y el gozo y la alegría que viene del caminar al lado tuyo, de caminar de tu mano, aún
pasando la crisis, estando en crisis y aún prolongándose la crisis, porque uno no sabe cuándo esas crisis puedan terminar. Pero Señor, si vamos de tu mano, siempre vamos a asegurarnos de que vamos a poder estar en las alturas. Y desde las alturas, las perspectivas de las cosas son diferentes. Señor, te adoramos en este día y te bendecimos y te damos gracias por hacernos ver las situaciones que nos tocan vivir de otra manera. Avívanos, Señor, que este sea el tiempo, aún en medio de crisis, que tú vengas con un avivamiento sobre tu iglesia, un avivamiento sobre todas las iglesias de Argentina, un avivamiento, Señor, que corra de norte a sur, de este a oeste, y que, Señor, no se pueda parar. Un avivamiento que sea también personal, Señor, un avivamiento que haga, Señor, que podamos estar en esas alturas esperando que esa crisis termine y que esa crisis seguramente va a traer consigo mucho fruto, a pesar de ser una crisis. En el nombre de Jesús confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu palabra y te pedimos que nos des esa sabiduría y esa fuerza para poder sostenernos firmes y constantes en los tiempos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un día bendecido y un tiempo en el cual, si te toca caminar por la crisis, sostenerte siempre mirando al que vive, siempre mirando al Dios Altísimo, ese Dios que escucha tus oraciones y ese Dios que va a hacer que puedas caminar como los siervos en las alturas y que puedas sostenerte en esas alturas. Que Dios te bendiga. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.